It's just simple decency. Un ejemplo de decencia, así describe Joe Biden al presidente Jimmy Carter, que ha fallecido a los 100 años. Trabajó duro para hacer de Estados Unidos un lugar mejor, ha dicho Donald Trump, y por eso doy mi más profundo respeto al expresidente. Ha habido mensajes también de Barack Obama, de Bill Clinton o de George Bush. Las banderas ondean a media asta en los edificios institucionales, mientras la Casa Blanca ha anunciado ya que prepara un funeral de Estado. Será en Washington. Ser un Nobel de la Paz no es garantía de mucho. Si Kissinger, Teresa de Calcuta, Les Walesa o Juan Manuel Santos comparten premio contigo, tampoco es el mejor de los palmares. Eso sí, con nobles excepciones, que nos perdone Nelson Mandela. El hecho es que Jimmy Carter, fallecido ayer, quedará para la historia como el pacificador, el dialogante, el filántropo, el mal menor del imperialismo norteamericano durante la Guerra Fría. También como el estadista que pudo ser y no fue, el presidente que se desempeñó mucho mejor fuera que dentro del cargo, y el tipo que no supo o no quiso o no pudo, eso nunca lo sabremos, eso se lo llevará a la tumba, cambiar de verdad el rumbo interno y externo de los Estados Unidos. Carter ha vivido un siglo. Y vaya siglo. Cuando nació, en 1924, solo un 10% de los hogares estadounidenses tenían radio. Ese año, los periódicos contaron, por ejemplo, que Reino Unido reconocía por fin a la Unión Soviética, que un joven Adolf Hitler entraba en la cárcel por alta traición y comenzaría a escribir el Mein Kampf. También ese año se celebraron las elecciones generales en Italia, resultando la lista nacional de Benito Mussolini como claro ganador con 2/3 partes de la Cámara. Se fundaban también la Metro-Goldwyn-Mayer, Berlín superaba a París en número de cabarets, Onsari marcaba el primer gol olímpico de la historia del fútbol, era, como no, argentino, y ese año también André Breton publicaba el Manifiesto del Surrealismo, y algo más al este, en la ciudad de Petrogrado, tras la muerte del presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, cambiaba su nombre por Leningrado. Carter vio pasar frente a sus ojos la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, aquel fin de la historia de los 90 que no fue tal cosa, y también lo que quiera que sea que estamos viendo ahora. Decía Joseph Fontana en público hace pocos años que Carter fue un presidente incompetente, tanto que no le dejaron volverse a presentar, y su figura se revalidó los últimos años volcado en su poderosa fundación. Pero su paso, breve pero intenso, por la Casa Blanca nos hace preguntarnos, ¿fue tan pacífico como dicen las esquelas? Se suele decir mucho eso de luces y sombras, cal y arena, logros y fracasos, y en el caso de Carter parecería complicado equilibrar la balanza y depende mucho del lugar del mundo desde el que se mire. Pero lo que es innegable es que su biografía estará siempre ligada al de otro nombre, Zbigniew Brzezinski, alguien mucho más influyente que Carter y padre de su doctrina. Carter impulsó los acuerdos de paz de Camp David entre Israel y Egipto, que muchos de la región asumieron como la entrega de Palestina al sionismo al acordar una paz duradera con Tel Aviv. También respaldó dictadores como Zia-ul Haq en Pakistán y fracasó cuando hubo de rescatar a los rehenes estadounidenses en medio de la revolución islámica de Irán para gloria de su sucesor, Ronald Reagan. Pero también se le recuerda con simpatía entre cierta izquierda, o al menos con indulgencia, por sus gestos hacia la no proliferación nuclear o su acercamiento a Cuba y América Latina, así como por su posición posterior a Palestina, que fue cambiando con los años hasta atreverse incluso a llamarlo apartheid. Pero el mayor de sus errores fue, como dice Joseph Fontana, Afganistán. Guiado por su inseparable Brzezinski, Carter equipó a la Alianza Islámica Internacional de munición política, militar y diplomática, y con ello reventó las costuras de Oriente Medio desde entonces hasta hoy. Carter ha muerto al borde de acabarse este maldito 2024. Leningrado es otra vez San Petersburgo, en Berlín ya no quedan cabarets, pero sí muchos tanques Leopard, y el surrealismo de André Breton ya no parece tan surreal cuando nos ponemos a leer las noticias. Lo último que han visto los ojos de Carter ha sido a su colega Joe Biden glorificando un genocidio en Palestina. Se marcha también viendo cómo el espacio postsoviético está en llamas, como tanto le gustaba a Brzezinski, y con Trump deshaciendo las maletas en la Casa Blanca hacia un futuro incierto. El mundo de Carter no acaba de morir y esta nueva era aún no ha parido un corazón. Aquí seguimos esperando. Al borde del año nuevo, hoy manda la actualidad y hacemos retrospectiva de los años de Carter. Bienvenidas y bienvenidos a La Base.
La Base. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy con Manu Levín y servidora Mano a Manu desde Plató, con Ina Finogénova en remoto y con Conor Mulger, del investigador de la Internacional Reaccionaria, como invitado. ¿Qué nos traes hoy, Manu? Cuéntame. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar en estos últimos días, en estos últimos programas del año, con motivo del fallecimiento de Jimmy Carter. Bueno, vamos a ver cuáles son los relatos mediáticos que muy coincidentes en todos los medios de comunicación, lo cual ya dice mucho sobre esta figura de este expresidente. Bueno, y como hemos dicho, tenemos a un estadounidense con el margen para hacer análisis, así que empezamos con Jimmy. Dale, Rocío. La base de datos. Otros vendrán, qué bueno te harán. Es un refrán castellano muy cierto, sobre todo si tus antecedentes eran Richard Nixon y Gerald Ford, y después vino a sucederte nada menos que Ronald Reagan. Ayer moría en su Georgia natal Jimmy Carter, expresidente demócrata de los Estados Unidos, a los 100 años de edad, ahí es nada, y hoy todas las necrológicas homenajean al hombre, al estadista, al pacificador, al humanista Carter, del que también se dice, no obstante, en muchas crónicas, que lo mejor de su mandato fueron sus últimos años, lejos ya de la Casa Blanca. Sí, ¿no? Ya los que vinieron después de su mandato, ¿no? Digamos. Lo cierto es que Carter solo estuvo un mandato en la Casa Blanca, no fue reelegido, estuvo desde enero del 77 a enero del 1981, pero no eran unos años cualquiera, especialmente en política internacional. Vaya años, ¿eh? Carter llegó al poder tras el desgaste de dos presidentes republicanos, Richard Nixon, que dimitió por el caso Watergate, y Gerald Ford, que no supo reconducir la presidencia republicana ni la situación económica del país y que tuvo que asumir además la derrota en la guerra de Vietnam. Y en esas circunstancias llegaba Carter, que se proclamó como presidente por el límite, con el 50,1% de los votos populares. Fue el primer demócrata que venía del sur profundo de Estados Unidos y el primer gobernador de Georgia, que por cierto se había pronunciado contra la segregación racial en ese estado. Eso sí, venía de una familia acomodada de la industria agrícola de ese estado, en concreto de la industria del algodón. Y bueno, ya saben ustedes, estado de Georgia, algodones. Tu abuelo luchó en el ejército confederado, pues si ustedes han visto lo que el viento se llevó, ya saben de qué les estamos hablando. Echen cuentas de quién les recogía el algodón a los Carter para hacerles tan ricos. El hecho es que tras un fugaz paso por la universidad y una carrera normalita en la Armada, Carter se centró en los negocios familiares, sobre todo en el negocio del cacahuete y también en la política. Y poco a poco se fue haciendo un hueco en la carrera electoral demócrata. Pero si algo definió su mandato fue precisamente la política exterior y su doctrina, la doctrina Carter. Jimmy Carter quedará para la historia como el tipo que intentó, entre comillas, cambiar las relaciones internacionales desde Washington, el que quiso colocar los derechos humanos como brújula política, pero bueno, pues esto tiene quizá más de relato a posteriori que de realidad. Totalmente, Manu. El hecho es que en realidad no hubo una gran transformación de la política exterior de Estados Unidos, porque lo principal en aquellos tiempos y ahora eran las políticas de la Guerra Fría y los intereses estratégicos y los intereses comerciales de Estados Unidos. Vamos, como actualmente. Y ninguna agenda de derechos humanos iba a reemplazar esos intereses y ese imperativo estratégico. Pero el gran pecado original de Jimmy Carter lo tuvo constantemente pegado a su costadito, ahí a su vera, a su lado, como en la foto que les mostramos. Se llamaba Zbigniew Brzezinski y fue su consejero de Seguridad Nacional, cuyo legado ha sido indudablemente bastante más importante e influyente que el del propio Jimmy Carter y que llega hasta nuestros días. Polaco de nacimiento, rabioso anticomunista, Brzezinski fue el cerebro tras los apoyos a las disidencias soviéticas desde Estados Unidos y Canadá. Esos disidentes que después se convertirían en los líderes políticos emergentes que precipitaron la caída de la URSS y desde entonces hasta ahora, bueno, pues el libreto ha sido el mismo casi país por país. Brzezinski fue también un acérrimo defensor de la guerra de Vietnam y de la intervención militar en Oriente Medio. Por eso cualquier crónica sobre Carter que obvia a Brzezinski está bastante incompleta. Y es que de cada luz de Carter, como decíamos en el editorial, puede encontrarse también al menos una sombra, unas cuantas seguramente. Unas cuantitas. Comencemos por la más grande de todas esas sombras, Afganistán, porque el destino de este país y con él de Oriente Medio en el último medio siglo no puede comprenderse
sin la operación Ciclón. Ese fue el nombre en clave del programa de la CIA para reclutar a fundamentalistas islámicos, a los muyahidines, a los talibanes, para que combatieran contra la República Democrática de Afganistán y contra el ejército soviético. Se inició tras la entrada soviética en Afganistán en diciembre de 79, que Carter anunciaba como la mayor amenaza a la paz desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Les suena, no? Ciclón fue un operativo largo que se extendió casi toda la década de los 80 y Brzezinski dijo de esa operación que era una decisión equivalente a la tomada antes en Vietnam, cuando se apoyó a la contrainsurgencia, no solo para evitar un régimen comunista en la zona, sino para distraer a la Unión Soviética en otra guerra larga y cara de desgaste. Aunque algunos analistas, como Fontana, mencionado antes, sostienen que la entrada en la región ya estaba planeada desde mucho antes por Estados Unidos. Brzezinski dijo en 1998 al semanario Le Nouvel Observateur: nosotros no presionamos a los rusos a intervenir, pero incrementamos a propósito la probabilidad de que lo hicieran. Esa operación secreta fue una idea excelente. Tuvo el efecto de atraer a los soviéticos hacia la trampa afgana. El día que los soviéticos cruzaron la frontera, escribí al presidente Carter: ahora tenemos la oportunidad de darle a la Unión Soviética su guerra de Vietnam. En julio de 1979, el presidente Jimmy Carter firmaba un decreto presidencial secreto que autorizó la financiación de guerrillas anticomunistas en Afganistán, un guante que, por cierto, recogió con mucho gusto después Ronald Reagan e intensificó y alargó durante una década, hasta que en el 89 los soviéticos abandonaban Afganistán por orden de Gorbachev, aunque la guerra duró hasta 1992, cuando los muyahidines terminaron por tomar el país. 10 años después, esos aliados muyahidines volarían las Torres Gemelas en Nueva York y se convertirían en los mayores enemigos existenciales de Estados Unidos, comenzando la guerra contra el terror con la invasión ilegal de Estados Unidos a Afganistán en 2001. 20 años después, en 2021, esos mismos fundamentalistas muyahidines, esos religiosos que Jimmy Carter armó hasta los dientes, gobiernan de nuevo en el país. Juzguen ustedes. Cuando le preguntaron a Brzezinski en aquella entrevista de 1998 si se arrepentía del apoyo a los yihadistas, respondió con otra pregunta: ¿qué es más importante en la historia universal, el talibán o el colapso del imperio soviético? No hay más preguntas, señoría. La doctrina Carter, que se aplicó en Afganistán, tenía como último fin controlar los suministros de hidrocarburos por el Golfo Pérsico y por el Índico, que eran vitales para Estados Unidos, y evitar así que cayeran en manos de la Unión Soviética. Así lo dijo Brzezinski en 1980. Que nuestra posición sea absolutamente clara. Un intento de cualquier fuerza externa de obtener el control de la región del Golfo Pérsico se considerará un asalto a los intereses vitales de los Estados Unidos de América, y dicho asalto será repelido por cualquier medio necesario, incluida la fuerza militar. Otro episodio en Oriente Medio que ha perseguido el legado de Carter fue su plan fracasado para rescatar a los rehenes de la embajada norteamericana en Teherán. Era noviembre de 1979 y un grupo de estudiantes iraníes partidarios de la revolución de Jomeini contra el Shah de Persia, aliado de Estados Unidos, terminó con el secuestro de 52 norteamericanos en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Carter rehusó intervenir de forma rotunda y, de hecho, ideó un plan de rescate frustrado que tuvo hasta muertos incluidos, así que los rehenes estuvieron 444 días bajo secuestro, y Ronald Reagan, que ya era su rival electoral de aquella época, supo sacar pecho de aquel acto de cobardía, según él, de Carter, y esa fue una de sus bazas para ganarle a Carter las elecciones en 1981. Para los defensores de Carter, sin embargo, esa cautela con Irán evitó una escalada mayor y otro posible frente con la Unión Soviética, esta vez en Irán. Carter, por cierto, prohibió a los estadounidenses participar en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 si la Unión Soviética no se retiraba de Afganistán, siendo el único presidente de la historia que privó a Estados Unidos de unos Juegos Olímpicos. Un año antes, también en el 79, Brezhnev y Carter firmaron en Viena la renovación de unos nuevos acuerdos de no proliferación nuclear, los llamados SALT II. Los antiguos eran los SALT I firmados con Nixon. Eran unos acuerdos que limitaban el número y el tipo de misiles nucleares intercontinentales que podían tener las dos potencias de la Guerra Fría. Pero el Senado estadounidense se negó a ratificar los acuerdos SALT II porque los juzgaban como muy favorables a la Unión Soviética. Aunque si hay un acuerdo importante en la biografía de Carter, son los de Camp David, que llevaron a la firma de un tratado por el que Egipto reconocía al Estado de Israel y este le devolvía así la península del Sinaí a cambio de recibir $3.000 millones en préstamos para construir nuevas bases sionistas en el desierto de Negev. Si bien ese acuerdo se presentó como un paso decisivo hacia la paz, el hecho
hecho es que con una mirada crítica a aquel momento hay que reconocer que de facto solo ayudaron a reforzar la posición de Israel, que la práctica era pues debilitar a Palestina. El tratado era un acuerdo bilateral que no contenía ninguna garantía real para el pueblo palestino y que colocó a Egipto bajo la sombra norteamericana hasta hoy. Tras su derrota frente a Reagan, debido a la valoración negativa de su política externa y también de la interna, donde hubo asimismo sombras y luces, fue en ese momento cuando Carter comienza a brillar. Como expresidente, Carter fundó en 1982, junto con su esposa Rosalind, el Centro Carter, una organización no gubernamental para la mediación en conflictos internacionales, y en 2002 fue condecorado Premio Nobel de la Paz. Vamos a terminar, ya que es Navidad, con un gesto que puede honrar algo al personaje, y es, como decimos, su viraje, su evolución en la posición hacia Palestina a posteriori y, claro, desde mucha distancia. Carter publicó un libro en 2006 llamado Palestine, Peace Not Apartheid, Paz no Apartheid, que le valió la antipatía del lobby sionista estadounidense, y es que en una entrevista dijo lo siguiente, escuchen. The word apartheid is exactly accurate. This is an area that's occupied by two powers. They're now completely separated. The Palestinians can't even ride on the same roads that the Israelis have created or built in Palestinian territory. The Israelis never see a Palestinian except the Israeli soldiers. The Palestinians never see an Israeli except at a distance, except the Israeli soldiers. So within Palestinian territory, they're absolutely and totally separated, much worse than they were in South Africa, by the way. And the other thing is, the other definition of apartheid is one side dominates the other, and the Israelis completely dominate the life of the Palestinian people. Why don't Americans know what you have seen? Americans don't want to know. Ya ven, llamó apartheid a la situación de Palestina, así que volvemos con el mismo refrán castellano con el que empezamos, Manu, porque viendo el desempeño de los siguientes presidentes demócratas estadounidenses en Palestina, pues otros vendrán que bueno te harán. Descanse, no sabemos si en paz, Jimmy Carter, que hizo la guerra cuando mandaba y la paz cuando dejó de mandar. No sirven la brocha gorda ni la nostalgia para explicar este presente, y mucho menos las narrativas de ficción de buenos y de malos. La única herramienta útil de momento es ser críticos, tratar de ser honestos y hacernos muchas preguntas. Aquí en La Base lo intentamos cada día gracias al apoyo de nuestros suscriptores y suscriptoras. Sigan haciéndolo para que podamos hacer periodismo. Entra en la web y suscríbete a Canal Red. Manu, buenas tardes. ¿Qué tal, Irene? Vamos, Rocío. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. En una frase, gran consenso sistémico en los medios de comunicación de todo Occidente para alabar la figura de Jimmy Carter en su fallecimiento. Es cierto también, por empezar contradiciéndome un poco, que hay algunos enfoques que se alejan de ese gran consenso, en particular en medios de ultraderecha, que hoy adelantan las líneas. OK Diario, el nefasto legado de Carter. Bueno, es esa ultraderecha que habla de que un gobierno como el de Pedro Sánchez es comunista y de que vivimos en un consenso progre, cuando en todo caso vivimos en el consenso capitalista, en el consenso racista, en el consenso colonial, en el consenso patriarcal. Esos verdaderos consensos, ¿no?, que Carter en esencia contribuyó a mantener, por supuesto, pero OK Diario, lo que comentabas, lo pinta de representante del globalismo progresista y demás sandeces. Pero, bueno, fuera de piezas como esta, lo que decía al principio, gran cierre de filas mediático en términos muy similares en la derecha y en la progresía en defensa de la figura de Jimmy Carter. Esto se explica, por una parte, seguramente, por la típica pulsión un tanto hipócrita de alabar siempre a este tipo de figuras cuando fallecen, ¿no? Lo típico, ¿no?, de elogiar al cuerpo presente. Pero, por otra parte, esa coincidencia derecha-progresía en sus relatos sobre Jimmy Carter se explica también, sin duda, por otros motivos más de fondo que tienen que ver con lo que realmente representaba este señor. Dos ejemplos del tipo de obituarios que se le están dedicando a Jimmy Carter en el bipartidismo mediático español. Uno,
María Ramírez en eldiario.es. Jimmy Carter, el presidente efímero, religioso y pacifista. Llegó a la presidencia con poca experiencia, ideales y una fe a menudo ridiculizada. Su incapacidad para gestionar las crisis que le tocaron ayudó a la nueva derecha de Reagan, pero su labor en el centro Carter y su defensa de los derechos humanos rehabilitaron su figura. 2. El Mundo, el diario que fundó Pedro J. Ramírez, el padre de la periodista que firmaba la pieza anterior. In memoriam, Jimmy Carter, un presidente sin suerte. Carter fue una persona honrada a la que le venía grande el cargo. Eldiario.es, poca experiencia, incapacidad, ideales. El Mundo, una persona honrada a la que le venía grande el cargo. ¿Soy yo o hay un relato también, un tonito como de condescendencia hacia la figura de Jimmy Carter, que es idéntico tanto en Diario PSOE como en Diario PP? Pues eso veo yo también, ¿no? Y cuando te reivindica tanto El Mundo como el Diario.es, y además con los mismos marcos exactamente, no es solo por los clásicos halagos al finado, sino porque efectivamente eres una figura reivindicable desde ambas coordenadas, una figura sistémica. Bueno, muchas piezas también sobre el papel de Jimmy Carter como expresidente más que como presidente en esta línea. Confidencial, muere a los 100 años Jimmy Carter, el expresidente más fructífero de Estados Unidos, un presidente imperfecto, dice el Confidencial, pero un expresidente extraordinario. Mejor expresidente que presidente, Jimmy Carter, el zapatero gringo. Queda bautizado, y El País, que no da puntada sin hilo, titula así, llevando a primer plano los halagos de todo el extremo centro político y mediático a Jimmy Carter. El País, republicanos y demócratas olvidan sus diferencias al recordar la figura y el legado de Carter. Es un titular del País, pero podría ser una frase del mensaje de Navidad de Felipe VI. Total. Un titular, del País, que es una descripción de la realidad, pero también es casi un manifiesto político, ¿no? Muchas piezas también hoy, con motivo del fallecimiento de Jimmy Carter, sobre la que fue su esposa. El Mundo, casi 80 años al lado de Rosalind, el arma secreta de Jimmy Carter para convertirse en presidente. El político y ganador del Premio Nobel de la Paz ha fallecido este domingo en la aldea en la que nació, creció y conoció a Rosalind, la madre de sus 4 hijos y la única mujer con la que pasó por el altar. Rosalind, el arma secreta de Jimmy Carter. Carter ya no está entre nosotras, pero lo que parece que no muere nunca es ese lugar común machista de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y bien detrás, a poder ser, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, ese lugar común en ese titular del Mundo, efectivamente. Pero vamos a lo que más aparece hoy en los relatos mediáticos sobre Carter, que es eso que veíamos ya al principio en el obituario del Diario.es, que habla de un presidente pacifista. Muere a los 100 años Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, titula El Mundo. La Vanguardia, muere a los 100 años Jimmy Carter, el presidente que imaginó un mundo en paz. En La Vanguardia le han echado imaginación también. Le han echado imaginación también, sí. F. Jimmy Carter, de magnate del cacahuete y predicador bautista a apóstol por la paz internacional. BBC, muere Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos que nunca involucró a su país en una guerra y le devolvió a Panamá la soberanía del canal. Y la entrevista que Jimmy Carter concedió a The Guardian en 2011, muy compartida en las últimas horas: nunca lanzamos una bomba, nunca disparamos una bala, nunca fuimos a la guerra. Claro, ¿para qué hacer la guerra si la pueden hacer otros por ti, verdad? Tiene sentido. Es cierto que Carter, por ejemplo, desplegó una relación con América Latina diferente a la que había establecido Henry Kissinger. Ahora Ina nos hablará un poco más sobre esto. Pero ya escuchamos en el editorial pues algunos fragmentos de aquel texto del maestro Josep Fontana, y vamos a escuchar lo que decía hace algunos años sobre Jimmy Carter y su pacifismo otro maestro, Noam Chomsky. Carter increased as the Indonesian atrocities were increasing. They peaked in 1978. Carter's flow of weapons to Indonesia increased when Congress imposed human rights restrictions. By then there was a human rights movement in Congress to block the flow of advanced weaponry to Indonesia. Carter arranged through Mondale, vice president, to get Israel to send U.S. Skyhawks to Indonesia to enable Indonesia to complete what turned out to be near genocide, killing maybe a quarter of the population or something.
Chomsky hablaba del apoyo armamentístico que el pacifista Jimmy Carter le garantizó al régimen indonesio y cuenta que cuando el Congreso de Estados Unidos decidió imponer restricciones al tránsito de armas hacia ese país, Carter se encargó de que ese armamento le siguiera llegando a Indonesia a través de Israel. Así fue. Y hablando de Carter e Israel, de nuevo Chomsky. In the Middle East, Carter just won the Nobel Prize. His great achievement was the Camp David Agreements. The Camp David Agreements are presented as a diplomatic triumph for the United States. In fact, they were a diplomatic catastrophe. At Camp David, the United States and Israel accepted, finally, Egypt's 1971 offer, which they had then, U.S. had rejected at the time, except that now it was worse from the U.S.-Israeli point of view because it included the Palestinians. In order to get Israel to accept Egypt's 1971 offer after a major war and atrocities and so on, Carter raised military and other aid to Israel to more than 50% of total aid worldwide. Israel used it at once in exactly the way they said they were going to do, as every sane person knew, as an opportunity to attack their northern neighbor, first in 1978, then in 1982, and to increase integration of the occupied territories. Pues para quienes os hayáis perdido un poco, Chomsky hablaba en este corte de que los acuerdos de Camp David fueron una catástrofe y cuenta también que para que Israel aceptara los acuerdos con Egipto, Carter aumentó la ayuda financiera y militar al Estado sionista, que Israel usó posteriormente para atacar el Líbano en 1978 y 1982 y para intensificar la ocupación de los territorios palestinos. Importante escuchar también esto de Chomsky, ¿verdad? En un día como hoy, cuando abundan tanto las loas y las reivindicaciones. Y es importante, por otro lado, saber identificar también, para ser honestos, que efectivamente, porque ambas cosas son ciertas, Jimmy Carter, como expresidente, sí fue moviéndose hacia posiciones críticas con Israel, incluso fuertemente críticas, llegando a calificarlo como un régimen de apartheid, lo contaba antes Dugasti, y a denunciar también la ocupación de territorios. Y decía lo de por ser honestos, porque, como recordaba en redes Olga Rodríguez en las últimas horas, qué casualidad, ¿verdad?, que las repetidas declaraciones de Jimmy Carter contra Israel no aparecen hoy en los obituarios, ni siquiera en esos que tanto lo alaban desde los diarios de la progresía mediática. Llamativo, ¿no?, que periódicos progresistas dediquen piezas a elogiar a Carter por ser un gran tipo y un defensor de la paz y los derechos humanos, pero omitan precisamente su posición declarada sobre la ocupación sionista de Palestina, que encajaría en todo ese relato, ¿no? Supongo que se les habrá olvidado, ¿verdad? Será eso. Muchas gracias, Manu. Yo soy socio de Canal Red, o sea que estoy colaborando con mi presencia a que mi dinero sea útil. Entra en la web y suscríbete a Canal Red. Y nos faltaba, claro, la mirada desde América Latina. Así que, aunque sea desde la distancia, Ina Finogénova, hoy todo tuyo. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Buenas tardes, compañeros, y muchas gracias por permitirme acompañarles a distancia. Bueno, vamos a hablar de la administración Carter y sus relaciones con América Latina, que tiene chicha. No he venido acá a interferir en sus asuntos internos, sino a extender una mano de amistad hacia su pueblo y ofrecer una visión del futuro para nuestros dos países y para las Américas. Este es un extracto, el que les acabo de leer, de un discurso de Jimmy Carter de mayo de 2002, un discurso considerado histórico. Si ya el mero hecho de que un expresidente estadounidense haga una suerte de reconocimiento de que su país interviene en los asuntos de terceros estados es para enmarcar, porque no es que suceda a menudo, a ese discurso no se le recuerda precisamente por ello. Carter lo pronunció en Cuba, en el aula magna de la Universidad de La Habana, delante del mismísimo Fidel Castro. Se convirtió Jimmy Carter en aquel momento en el primer expresidente de Estados Unidos en visitar la isla tras el triunfo de la Revolución de 1959.
Habló en castellano, dicho sea de paso, de la necesidad de restablecer las relaciones entre ambos países, de que era necesario levantar el bloqueo económico ineficaz de 43 años de duración, sí, y también que era necesario permitir los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla. Toda una sucesión de verdades que parecían inconfesables para un político de alto rango estadounidense. Vale que el reconocimiento de esas verdades no cambió absolutamente nada, pero hizo que a Jimmy Carter se lo recuerde como uno de los pocos presidentes estadounidenses no beligerantes con Cuba. Por ello, hoy las condolencias que llegan desde Cuba resaltan ese esfuerzo que hizo para mejorar las relaciones entre ambos países, que intentó normalizarlas a finales de los años 70 durante su propio mandato, que viajó al país en la época de la postpresidencia, se reunió con Fidel, se reunió con Raúl, con los familiares de los 5 cubanos que estaban presos en Estados Unidos. Y bueno, está claro que ese acercamiento de su administración a Cuba no fue un impulso personal humanista que le vino sin más, sino que fue el resultado de un asesoramiento y del pragmatismo. Años antes de que él asumiera el poder, un comité de diplomáticos estadounidenses recorrió América Latina para pensar un enfoque político renovado hacia la región, beneficioso en primer lugar para Washington, pero también para los países latinoamericanos. Y en 1974 publicaron su primer informe, conocido como Informe Linovitz, por el apellido del ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos y también presidente de aquella comisión. Y en 1976 sacaron una segunda parte de ese documento. ¿Y qué es lo que recomendaban? Bueno, básicamente que Estados Unidos no se entrometiera en los asuntos internos de los países al sur del Río Bravo, que normalizara las relaciones con Cuba, concretamente, y que le entregara a Panamá la soberanía sobre el canal. Esas recomendaciones se convirtieron en el fundamento de la nueva política estadounidense que emprendió la administración de Carter y que, como bien sabemos, pasó a desmantelar esa nueva derecha de Ronald Reagan, iniciando el camino hacia el mundo en el que vivimos actualmente. Así que, bueno, hoy podríamos decir que ha muerto el presidente estadounidense menos beligerante con América Latina que se haya conocido y también el expresidente menos beligerante con América Latina que se haya conocido. Todo ello, obviamente, dentro de la habitual beligerancia, colonialismo e imperialismo que caracteriza la política de ese país. Y si bien el caso de las relaciones con Cuba se trató de un puro esfuerzo, que en el fondo no cambió nada o casi nada, para Panamá la presidencia de Carter sí que fue determinante. Hace unos días el presidente electo Donald Trump, Donald Make America Great Again Trump, protagonizó un nuevo berrinche que debería también ser un recordatorio de que el MAGA no se trata de aislacionismo estadounidense, sino más bien de una agresiva expansión. Como recordarán, Donald Trump dijo que Panamá cobraba una tarifa ridículamente alta a los barcos estadounidenses que atravesaban el canal, cosa que habría que cambiar. Dijo también que el canal de Panamá podría terminar en las manos equivocadas, refiriéndose claramente a China, y que en caso de que todo eso siga igual, Estados Unidos exigiría retomar el control sobre esa ruta. Vamos, que Donald Trump corregiría el supuesto error que cometió Estados Unidos al entregar el canal a Panamá. ¿Quién se lo entregó a Panamá? Bueno, precisamente Jimmy Carter, dentro de ese enfoque renovador en las relaciones con América Latina que adoptó su administración. El canal de Panamá, como recordamos, fue construido por Estados Unidos a principios del siglo XX, gestionado por Washington durante décadas, lo que generó entre los habitantes locales un descontento y un antiamericanismo potente, por decirlo de forma suave. En 1977, Jimmy Carter, el entonces jefe del gobierno panameño Omar Torrijos, firmaron 2 tratados que garantizaban
la neutralidad del canal y que establecían también que para el año 2000 Estados Unidos cediera el control sobre el mismo a Panamá. Así que Panamá lleva gestionando toda esa infraestructura desde hace más de 2 décadas con plena soberanía sobre la zona del canal. Evidentemente Donald Trump va a intentar convertir este tema en una de sus prioridades, pues también por el golpe de efecto que supone, ¿no? Y todo eso hará que en contraste con él, Jimmy Carter parezca un santo o alguien digno de ser beatificado, vamos. Pero, hablamos de la política estadounidense con América Latina, hablamos del Partido Demócrata, así que no nos pasemos con esa canonización con la que brillan hoy algunas necrológicas. Carter convivió perfectamente en paz con los genocidas del Cono Sur, por poner un ejemplo. A Augusto Pinochet lo recibió en la Casa Blanca, donde junto con el dictador paraguayo Alfredo Stroessner presenció la firma de los tratados entre Estados Unidos y Panamá. Tenemos al presidente Stroessner aquí con su ministro de Relaciones Exteriores, dice Carter en septiembre de 1977 a la prensa. Tuvimos una discusión sobre la cuestión de los derechos humanos que ha sido un problema y el presidente Stroessner me contó los avances que están logrando en este ámbito. Tuvimos una buena conversación y estamos agradecidos de que haya podido venir. Finalizaba así. A esto solo hace falta añadirle un pequeño recordatorio de que en los 35 años que estuvo en el poder el presidente Stroessner, en Paraguay hubo más de 300 desaparecidos, unos 20.000 detenidos y más de 18.000 torturados, según el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia de Paraguay. Al principio de esta intervención dije que acaba de morir uno de los presidentes menos beligerantes de Estados Unidos con América Latina y en parte es verdad, pero solo en parte, porque a veces no hace falta intervenir con tropas o montar golpes de Estado allá donde quieras el anhelado regime change, ¿no? A veces alcanza con una silenciosa asesoría militar a tus hijos de puta, y esto es precisamente lo que hizo la administración de Jimmy Carter con la Junta Militar de El Salvador a finales de los años 70, principios de los años 80. El arzobispo Oscar Romero hasta le envió a Jimmy Carter una carta pidiéndole que por favor, si de verdad se preocupaba tanto por los derechos humanos, dejase de enviar armas y asistir en áreas como logística, comunicación e inteligencia a la Junta salvadoreña que reprime, comete injusticias contra todo el pueblo salvadoreño y sí, ha provocado muchísimas más muertes que otros regímenes militares recientes. Carter hizo caso omiso de la petición y Oscar Romero fue asesinado en 1980 por un escuadrón de la muerte mientras oficiaba una misa, precisamente por sus críticas a la situación de los derechos humanos en El Salvador. Hoy el periodista estadounidense Mark Ames puso un mensaje de 4 palabras en X que traducido vendría a decir: un presidente desastroso, un buen expresidente. Esta quizás es una de las descripciones más precisas del legado que dejó Carter. Como expresidente se le recordará por seguir intentando acercar a Estados Unidos a Cuba, o, por ejemplo, oponerse al golpe de Estado en Haití que orquestaron en 2004 Francia y Estados Unidos contra el presidente Aristide. También Carter remó contra la corriente mayoritaria durante las elecciones en Venezuela de 2004, que ganó Hugo Chávez. El propio Carter participó como observador junto con los miembros del Centro Carter, que luego también estuvieron presentes en las elecciones venezolanas posteriores. En aquel momento, la oposición venezolana ya tenía incorporada esa característica de denunciar fraude en caso de que los resultados electorales no le favorecieran. No fue la excepción ese caso. El Centro Carter, sin embargo, declaró que no recibieron pruebas de fraude que pudiesen cambiar
el resultado de la votación. En una conferencia de prensa conjunta con el entonces secretario general de los Estados americanos, César Gaviria, Carter aprobó los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral venezolano y les pidió a los venezolanos que los aceptasen y que trabajasen juntos por el futuro del país. Para quien en los años posteriores vio cómo Estados Unidos avaló a presidentes imaginarios, cómo avaló las intentonas golpistas o intentos de magnicidios en Venezuela, pues esa actitud de Carter parece merecedora de un largo aplauso, claro, ¿no? Pero quizás precisamente por todo lo que pasó después y también por todo lo que pasó durante, conviene no olvidar a quien tenemos hoy casi beatificado en los obituarios. Alguien que dentro del contexto histórico en el que le tocó vivir hizo lo que a Estados Unidos más le convenía y con la ayuda de asesores tan moderados como Zbigniew Brzezinski. Así que la lucha contra el supuesto comunismo por doquier no se detuvo, siguió. Los genocidas del Cono Sur siguieron siendo nuestros hijos de puta y sí, se intentó aliviar la situación de Cuba. La respuesta a si se pudo aliviarla o no la tenemos todos los años en forma de resoluciones de la ONU que rechazan el bloqueo por abrumadora mayoría, salvo una excepción inflexible e invariable a lo largo de décadas, la excepción de Estados Unidos, ¿no? El voto negativo de Estados Unidos. Bueno, en realidad, salvo dos excepciones, porque a Estados Unidos siempre le acompaña Israel. El salto a Colombia de la base. Que es un medio contrahegemónico, alternativo o popular. Bienvenidos y bienvenidas. La base se emitirá una vez por semana. Miércoles a las 9 de la noche, hora de Bogotá. La base no le va a costar ni un peso a la ciudadanía colombiana porque cedemos el programa gratuitamente, que además financia nuestra comunidad con sus aportaciones. Una alianza con un canal que es independiente, insisto, con un canal que no responde a ningún interés corporativo. Hoy contamos con Conor Margen, investigador de la Internacional Reaccionaria. Conor, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en La Base. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Pues aquí estamos a las puertas de un nuevo año. Yo te quería preguntar, Conor, ¿se puede reivindicar a Jimmy Carter como una figura desde la izquierda? Pues la cosa es que necesitas separar la presidencia de Jimmy Carter entre la presidencia y la postpresidencia. Durante la presidencia de Jimmy Carter, él era del centro del Partido Demócrata y su estrategia de campaña era regresar a sureños a la coalición y por eso gobernó del centro del país y del partido. Pero durante la postpresidencia, pues reivindicar a Carter un poco más. Él estaba, desde el centro Carter, él estaba enfocado en resolviendo guerras, mejorando salud y derechos humanos. Pero la cosa es que hay una diferencia muy fundamental. La presidencia, él tenía restricciones institucionales y durante la postpresidencia él no tenía eso. Y muchos de los problemas de la presidencia de Carter es porque él tiene una certeza moral por parte de su religión, por parte de su formación como ingeniera, y por eso él siempre tiene problemas buscando las condiciones necesarias a buscar una mayoría política, y por eso él podía abogar para las soluciones, pero era muy difícil de implementar. Pero como postpresidente no había esas decisiones, él podía abogar para que él creía, y eso, es decir, no como Bush, Clinton, Obama, él estaba enfocado en mejorando la vida de personas. La cosa es que como presidente, las paredes institucionales se causó él muchos problemas, pero como en la postpresidencia él no tiene esos mismos problemas. Buenas tardes, Conor. Muchísimas gracias por atendernos, por estar en el programa hoy. Te quería preguntar cómo interpretas, cómo lees tú la evolución de la postura de Jimmy Carter con respecto a Israel y a Palestina. Pues en un sentido no hay una gran evolución. Es decir, él venía
él estaba siempre abocado para un Estado palestino y paz en el Medio Oeste. La cosa es que él nunca tenía la habilidad de juntar diferentes partes de esa paz entre el otro. Es decir, cuando había paz entre Egipto e Israel, no había un incentivo a Egipto a Israel a dar más derechos a palestinos y a dar un Estado, porque el problema más grande para ellos era el falta de paz con Israel. Y es decir, con Camp David él estaba intentando firmar un acuerdo más para todo el Medio Oeste, pero cuando él no entendía cómo eso se juntaba con Israel y Egipto, eso va a causar problemas. El post-presidencia, él continuó abocando para los derechos de palestinos y todo eso, pero la cosa es que el Partido Demócrata se transformó mucho más a la derecha. La influencia de AIPAC y otras organizaciones con eso se empujó a Israel, a los demócratas, siempre van a decir, estamos en favor de un Estado y todo eso, pero en realidad los demócratas ya ellos se saltaban esta idea. Joe Biden es un buen ejemplo, que él siempre habla sobre los derechos palestinos, pero él hace ni nada contra el genocidio. Carter realmente, él creía en eso, pero él nunca podía entender cómo esas diferentes partes se juntó para empujar un Estado para los palestinos. Conor Malher, muchísimas gracias por estar hoy en La Base. Un abrazo. Chao, chao. Y llegamos al final del programa. Nos vamos a volver a ir a 1979 con un poco de punk irlandés. Os dejamos con el temazo de los Undertones, Jimmy Jimmy. Hasta mañana, 31 de diciembre.